Ustedes saben que en esta ciudad a nadie se le corta el agua por falta de pago. A nadie. El que diga lo contrario miente y calumnia. ¿Verdad? El que diga que aquí se le corta el agua a alguien miente y calumnia. En Vigo no se le corta el agua a nadie. ¿Verdad? Y cuando alguien lo diga, que digan a quién se le corta, dónde, cuándo. Que digan a alguien. Uno solo pido. Uno solo. No se le corta el agua a nadie. Pero acabamos de tomar una decisión, Aqualia y el Ayuntamiento de Vigo. Una importante decisión. Se van a dedicar, y los va a financiar Aqualia, 30.000 euros en ayuda para pagar el coste del agua de muchas y muchas familias de los 6 meses de la segunda mitad del año. Cada unidad familiar va a disponer de 100 euros, que es el coste aproximado de una familia durante 6 meses para pagar la factura del agua. Y por tanto, tendrán durante el segundo semestre de este año, yo le calculo que más de 300 familias, el agua gratuita, por razón de su necesidad. Por tanto, no se le corta el agua a nadie, pero más de 300 familias Aqualia les dará el agua a través de este cheque de 100 euros para pagar la factura, aproximadamente de 6 meses es el cálculo. Así que, fíjense ustedes, no se le corta el agua a nadie. La gente que se le corta el agua se le hace un plan de pago a mucho tiempo vista, pero ahora se le va a dejar dinero para pagar la factura de los 6 meses siguientes. A cambio de nada, gratis. Es decir, se le va a entregar 100 euros para que paguen la factura del agua de 6 meses. Y al llegar enero ya hablaremos otra vez. Ya hablaremos otra vez. ¿Verdad? Porque en esta ciudad nadie se queda sin agua. Y ahora la tendrán más de 300 familias gratis, pagada por Aqualia. Es para seguir sumando la acción de política social. Para seguirlo sumando. Porque hay algunos farsantes que quieren hacer de esto batalla política. A ver, son los mismos que el barco de Colla, son los mismos, ¿verdad? Son mareas disfrazados de acción social. Son el Partido Comunista disfrazado de acción social. Haciendo política. Pues no, mire, la política se hace así. Por cierto, si vamos a Coruña preguntamos si tienen algo parecido. O en Santiago, o en Ferrol, o en Madrid, o en Barcelona, o en Cádiz, o en Zaragoza, o en Valencia. Cuando quieran, comparamos.